7 de la mañana, 29 minutos, tiempo de recibir al Contralor General de la Nación. Vamos a saludar a Pablo Celi de la Torre. Señor Contralor, buenos días. Desde la matriz de Televicentro le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Vamos a topar algunos temas de interés. Así que, señor Contralor, buenos días. Vamos a hablar un poquito sobre lo que está sucediendo. Diana Tamaín y los concejales del CNE indican que hay injerencia en el proceso electoral por parte de la Contraloría y también amenazan con destitución. ¿Por qué se da esta intervención, Contralor, que determine qué base legal ha actuado? Adelante, por favor. Muy buenos días, Roberto. Bueno, en primer lugar, aquí no existe ninguna intromisión ni cabe ninguna amenaza al Contralor. En relación al tema intromisión, la Contraloría está ejerciendo sus plenas competencias como el organismo que dirige el sistema de control administrativo en el país. La acción que nosotros iniciamos y que hoy se da continuidad con una predeterminación de responsabilidades es una acción en el campo administrativo y no en el campo electoral. La Contraloría y el Contralor no están interviniendo en lo absoluto en las atribuciones del Consejo. Esto en primer lugar. En segundo lugar, las predeterminaciones que se han establecido no son predeterminaciones al Consejo Nacional Electoral, sino a aquellos funcionarios que en forma personal, por acción u omisión, ignoraron, omitieron, incumplieron una resolución obligatoria de Contraloría que recomendaba dejar sin efecto acciones que lesionaban la integridad jurídica del sistema de registro de organizaciones políticas. Al ser responsabilidades personales, no cabe aquí invocar al organismo. El organismo Consejo Nacional Electoral tiene mecanismos propios para gestionar la situación de sus funcionarios. La Contraloría está observando a 3 niveles de funcionarios. Los vocales que con su voto desconocieron, aún conociendo previamente un informe de Contraloría que establecía una recomendación obligatoria de vigilar la condición legal de un conjunto de agrupaciones que habían sido, por parte de los equipos de auditoría, evidenciadas como incumplidas legalmente, y poner además el registro bajo un proceso de depuración en condición de transparencia e integridad. Los 3 niveles de responsabilidad sobre esto son las autoridades que con su voto lo permitieron y que dieron paso a los actos administrativos desconocedores de la ley y de las decisiones de la Contraloría. La dirección de auditoría, la dirección jurídica que sustenta de manera equívoca, incumpliendo norma expresa, sustenta las resoluciones de sus autoridades. Y los funcionarios bajo cuya responsabilidad está el sistema de registro y el sistema de organizaciones políticas, puesto que tenían la obligación de advertir a sus autoridades de haber realizado la vigilancia técnica y que el momento en el cual la Contraloría constata y señala la inobservancia, estaban en la obligación de ejecutarla o de hacer público su desconocimiento. Por esa razón es que los niveles de responsabilidad en la predeterminación son distintos. En unos casos son multas, en otros casos son destituciones. Eso tiene que ver con la gravedad de la responsabilidad personal en lo que tiene relación con las consecuencias del acto administrativo. Este es el sustento legal. Tienen estos funcionarios, todos ellos, 30 días para responder a esta predeterminación. Nosotros adoptaremos las decisiones que correspondan cuando conozcamos, si llegan a presentarse, descargos respecto de esta predeterminación. Contralor, ¿hace qué tiempo, usted me habla de un informe de la Contraloría, hace qué tiempo se dio este informe? Este informe fue conocido
en el año 2019, en agosto del 2019. Es decir, absolutamente anterior a cualquier proceso electoral. Incluso las decisiones que en desconocimiento de este informe se adoptan en el Consejo Nacional Electoral son de enero y febrero del presente año. Es decir, también anteriores a cualquier decisión electoral. No puede invocarse ni temporalmente, ni causalmente tampoco, una intromisión en el proceso electoral. No hay nada político aquí. El objeto del examen no tiene nada que ver con las acciones electorales que lleva adelante el Consejo, ni tiene que ver siquiera con una auditoría a partidos políticos, que también la podríamos hacer, por cuanto la atribución de la Contraloría establece que el control público se extenderá a los sujetos públicos y privados que manejen recursos del Estado. ¿Qué pasa, Contralor, si no acatan esta determinación de la Contraloría? Ni el CNE ni los partidos. Los partidos no tienen que ver con esta observación, como lo he dicho, puesto que el examen es al sistema y por lo tanto a los niveles de administración de ese sistema, autoridades y funcionarios. Son ellos quienes tienen que cumplir con la resolución. Yo espero que lo hagan. El incumplimiento supondría una confirmación de las predeterminaciones. Y en ese evento, el órgano de control tendría que informar esta ratificación a las autoridades que los nominaron. La ley es clara. ¿Pueden apelar estas destituciones, esta predeterminación, señor Contralor? Las predeterminaciones pueden, por eso tienen 30 días para presentarlas ante la Contraloría. Ese es el camino. Es decir, es un camino administrativo. Aquello de que este es un tema que deba dilucidarse en el Tribunal Contencioso Electoral no es así, porque no es materia electoral. El Tribunal Contencioso Electoral tiene plenas atribuciones para ejercer un control en materia electoral sobre el Consejo Nacional Electoral, sobre sus actuaciones y sobre cualquier actor que intervenga contra las funciones del Consejo. No es el caso. O sea, las instituciones, para ser claro, en firme, que deberán ser acatadas. No, son predeterminaciones. Como la palabra le indica, son anteriores a una determinación definitiva. Hay 30 días para que se responda ante el órgano de control. Después de esos 30 días, la Contraloría se pronunciará confirmando o no estas predeterminaciones en función a las respuestas que los funcionarios puedan entregar. Vamos a otros temas, Contralor. ¿Cómo están las auditorías que se están realizando en esta emergencia del COVID-19? En el proceso de emergencia hemos realizado un número superior a 200 auditorías. Esto tiene que ver con un seguimiento concurrente que la Contraloría estableció cuando se inicia la pandemia y se inicia el estado de emergencia a todas las contrataciones que en ese contexto se estén realizando por parte tanto del Ejecutivo, de las instancias hospitalarias, sean estas del IES o del Ministerio de Salud, GATS provinciales, GATS cantonales. Este es el ámbito. Es muy amplia la intervención de Contraloría en este sentido. Hay algunos exámenes que han concluido ya con resultados. Le iba a decir qué resultado hay de todo esto, si es muy amplio y la investigación está dada. Pues, hay alrededor de 50 exámenes con indicios de responsabilidad penal que han sido enviados a la Fiscalía General del Estado. Estos indicios, para ejemplificar, tienen que ver con dos grandes áreas: actuaciones ilegales en el campo de contrataciones en salud, desde mascarillas, insumos médicos, incluso fundas para cadáveres, situación realmente execrable en circunstancias en las cuales estos recursos debían destinarse a la salud y la vida de la población.
Se ha feriado la plata. Lamentablemente ahí se han constatado contrataciones donde se incumplen requisitos legales, se atropellan procedimientos administrativos, se direccionan contratos, se introducen precios que están fuera de las listas de mercado, se adquieren incluso productos que no están planificados ni tienen nada que ver con la pandemia. Este es un tipo de problema. Otro tipo de problema son las contrataciones que en el contexto no tienen relación directa con la emergencia y por lo tanto no cabían como prioridad dentro de un estado de emergencia. Contrataciones de consultorías, contrataciones de infraestructura, adquisiciones de vehículos. Dentro de este proceso, además, también hay resultados de exámenes que no tienen que ver directamente solo con la pandemia, pero tienen que ver con gestión en sectores municipales. Por ejemplo, en el municipio de Quito hay algunos exámenes que han puesto en evidencia irregularidades contractuales, quizá una de ellas de carácter bastante grave, la contratación en el caso de la pavimentación de Quito, donde hay una triangulación que incumple, por lo tanto, norma expresa, viola norma expresa, en una contratación en donde en la ejecución de la obra se involucran empresas que no aparecen en la contratación inicial. Esto es objeto de un indicio penal que en este momento es objeto también de indagación de la Fiscalía. En esa triangulación, quedemos un ratito en ese punto, Contralor, que pues ha dado mucho de qué hablar. ¿Cuáles son los puntos específicos para indicar que hay una triangulación? El municipio ha indicado que ellos han entregado pues a una empresa del ejército, y el ejército lo que ha hecho es, en este caso, entregar o subcontratar. ¿Eso es ilegal? Hay un incumplimiento de norma expresa en ese contrato. Por esa razón es que hay un indicio penal. Hay un proceso en donde la ejecución de la obra no está efectuada por el titular del contrato. Y esto es algo que altera las condiciones del propio contrato. Entonces hay un fundamento legal para esa procedura. Perdón que le insista, Contralor, en este tipo de contratos públicos usted no puede subcontratar, tiene que usted ejecutarlo. Así es, pero y además hay dos condiciones. Tiene que en el contrato establecerse la posibilidad de subcontratación, cosa que no es el caso, y tiene que también mantenerse un porcentaje. Ahí están las irregularidades. En el caso de nuevos inconvenientes, casos que se da por esta emergencia, ¿se están investigando, aparte de los que ya sabemos? Bueno, por supuesto. Si le menciono que estamos realizando alrededor de más de 200 exámenes, no todos están concluidos. Son exámenes que exigen probatorias documentales y toman tiempo. También, en un promedio de 4 o 5 acciones nuevas están apareciendo semanalmente conforme los procesos suben al portal. Hay un ritmo que tiene que ver con el ritmo que tiene la contratación en este momento. ¿Cómo está el tema de la empresa de agua potable ahora que hemos topado pues a la ciudad de Quito? Hay varios exámenes en esa empresa también que están en marcha. Se están haciendo, aún no puedo anunciar resultados, están en proceso esos exámenes. ¿A la prefectura del Guayas? Por supuesto, en la prefectura del Guayas se dieron exámenes que concluyeron también con indicios de responsabilidad penal que son parte del proceso que en este momento investiga la Fiscalía. En el caso de Daniel Salcedo, Contralor, ahí partamos un poco. Se dice en las investigaciones que el señor Salcedo y sus empresas ha estado interviniendo en procesos públicos desde hace 8 años atrás. Incluso en uno de esos procesos de contratación, la misma Contraloría lo contrató, aún habiendo un informe de la Contraloría indicando hace como 2 años que no se debería, que habían responsabilidades penales en contra de estas empresas. Coméntanos un poquito. Sí, al parecer las empresas relacionadas con el ciudadano que usted menciona
venían con un esquema de contratación muy amplio en varias instituciones públicas. Es realmente muy amplio el rango de contratación de estas empresas. Esto es obviamente parte hoy que se conocen elementos que entonces no eran de conocimiento de las autoridades, hoy es parte de una investigación mucho más amplia que la investigación exclusivamente en el ámbito hospitalario que dio origen a esta alarma respecto de la actuación de esta empresa. En ese contexto, haciendo uso de las atribuciones que me confiere la propia ley de la Contraloría, yo he determinado que se inicie una auditoría que está en marcha para poder evidenciar todos los elementos que concurrieron a esa contratación que tengan que ver tanto con el cumplimiento estricto de la norma, como también con otros elementos concurrentes, como lo que usted menciona, que son parte de la investigación que la Contraloría hace en este momento. Pero, Contralor, ahí le detengo un momento. Sí. Un informe de ustedes de los años que le da acciones penales justamente con una de las empresas de este señor Salcedo. ¿Por qué no se encendieron las alarmas cuando este ciudadano pues participaba en concursos públicos? ¿No había un cruce de información? Hay, y esto lamentablemente es así, lamentablemente no existe un sistema integrado de información pública. Es uno de los temas que yo vengo planteando como una necesidad básica. Antes existía el registro de contratistas incumplidos que lo llevaba la Contraloría. Hoy no existe ese registro, yo creo que hay que restablecerlo. Creo además que es necesario tener un registro de contratación, sobre todo en lo que tiene que ver con contratistas que tienen señalamientos administrativos, civiles o penales, que sea compartido por la Fiscalía, por la Contraloría, por el SRI. Tampoco tenemos, lamentablemente, aún ese registro. Cada institución lleva sus propios registros informativos. Por esto es difícil el poder tener una información que esté concentrada, una información que esté acumulada en relación no solo a este caso, sino en relación a muchísimos casos de irregularidades contractuales con el Estado. Esto es un tema que se resuelve legalmente. ¿Cómo la Contraloría contrata a este señor Salcedo con una de sus empresas, esta de comunicación, para hacer eventos? O sea, no se entiende. A ver, la Contraloría tiene un mecanismo de trabajo en el campo comunicacional mediante un broker comunicacional que trabaja varios frentes, varios rubros, entre ellos eventos de tipo institucional que pueden realizarse bajo determinadas necesidades y sobre todo también canalizar los recursos que la Contraloría destina a comunicación que tienen que ver inclusive con comunicaciones a auditados que no han recibido esa comunicación en forma domiciliaria. Nosotros estamos obligados a hacerlo de manera pública en medios de comunicación. Sí, de acuerdo. Es muy amplia la gama. No, pero de acuerdo, todo lo que usted me dice, Contralor, estoy totalmente de acuerdo. Pero si ustedes hacen una alarma y dicen, por favor, tenemos una acción penal con una empresa, el señor Salcedo, no lo contraten, y la Contraloría lo contrata, ¿tampoco funciona la comunicación interna? Ahí hay un tema que es justamente parte de este examen que se está realizando. Los sistemas de Contraloría registran resoluciones en firme. Nosotros en este momento estamos precisamente analizando cuál es el estado de las resoluciones respecto de la empresa del señor Salcedo al momento de esa contratación. Bueno, pero hay un informe de ustedes, un informe que dice penal. Sí, pero hay que ver cuál es el resultado de ese informe en la Fiscalía de ese entonces. Un informe penal de Contraloría. 2017, Contralor. Es un indicio
un informe penal de Contraloría es un indicio. Por lo tanto, es parte de un proceso. Es necesario evaluar en qué estado estuvo ese indicio entonces, ese año. A eso me refiero cuando digo que al no tener sistemas concurrentes, no podemos tener información acumulada. Hay que trabajar más con los sistemas de cruce de información, Contralor. Finalmente, la Contraloría advierte de riesgos en compra de tabletas del Minedu para escolares en zonas rurales. ¿A qué se refiere con riesgos, Contralor? Es parte de exámenes que estamos realizando en varios sistemas estatales que tienen que analizar no solamente el tema de los requisitos de contratación, sino también del destino de los productos y su calidad. No quiero adelantar yo un criterio sobre procesos que están siendo auditados, pero sí tenemos preocupación sobre un conjunto de contrataciones en relación no solo a la cuantía y calidad y cantidad, sino a la calidad de los productos y su destino. Tenemos ya, Contralor, para finalizar, ¿cuánto estimado en sobreprecios toda esta pandemia han realizado pues en la función pública con la adquisición de todos los insumos? Es muy difícil aún cuantificar todos los valores. Es muy difícil. Yo no soy amigo de decir cifras que luego tienen que corregirse porque se arreglan todos los días en la medida en que los exámenes van moviéndose. Pero yo diría, puedo decir que hay situaciones graves que han afectado en unos casos, el 10 y en algún caso por sobre, incluso el 100% de las contrataciones realizadas. Increíble. Señor Contralor, a seguir controlando, revisando, mirando por el beneficio de todo el país. En sus manos está el control de este poco dinero que ahora tenemos en esta pandemia. Le mando un abrazo grande, Contralor, que tenga un buen fin de semana y gracias por estar con nosotros. Muy amable, el Contralor del Estado, Pablo Celi, con nosotros acá en el Comercio TV. Es tiempo de, acá en Televicentro, hacer una pausa. Ya venimos.